Saludos a todas, a todos. Muchas gracias por llegar a este espacio. Quiero agradecer también que comenten, que compartan. El día de hoy les voy a hablar de la infinita deuda que dejó Cedillo y ese es el título precisamente de la columna de hoy, la infinita deuda que dejó Cedillo. Cada año, desde hace casi 3 décadas, el gobierno federal debe destinar una parte del erario, es decir, de recursos públicos, para pagar la deuda del Fobaproa, que el gobierno de Ernesto Zedillo y los legisladores del PRI y el PAN aprobaron para rescatar a los banqueros y a algunos empresarios al convertir sus deudas particulares en deuda pública. El atraco del siglo se le definió aquel diciembre de 1998, cuando los legisladores federales del PRI y el PAN lo avalaron con los votos en contra del entonces PRD. Zedillo acabó su periodo en el gobierno y le dejó al país esas obligaciones de pago, mientras que él era cobijado por uno de los consorcios a los que benefició con su privatización de los ferrocarriles, que lo incluyó como uno de sus directivos. Zedillo además continuó recibiendo su pensión de retiro por parte del Banco de México, donde trabajó apenas unos años y obtuvo una pensión dorada que mes con mes se le ha pagado desde hace décadas y que este año ha ascendido a más de 141,000 pesos mensuales, según información que consulté en los registros oficiales del Banco de México. El dato trimestral más reciente, actualizado al 30 de junio, cifra un monto de 141,977 pesos mensuales por concepto de su pensión. Revisar el costo que ha representado el Fobaproa es en el contexto de que actualmente está en revisión del Congreso el paquete económico para el ejercicio fiscal 2026 que el gobierno federal envió por conducto de la Secretaría de Hacienda. En este paquete se precisa la propuesta de distribución del gasto público para el año próximo. Y uno de los rubros de mayor relevancia atañe precisamente al costo de las deudas heredadas, a las que la administración actual debe hacer frente, y entre ellas la deuda que dejó el gobierno de Zedillo y que por muchos años ha representado una parte considerable del gasto público, que se volvió una deuda para la cual no se tiene un estimado de su conclusión. Como se explica en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, la suma de recursos destinados a cubrir el costo financiero de la deuda pública del gobierno federal comprende aquel que corresponde a la deuda de las empresas públicas del Estado, también las de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento financiero, así como aquellas para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. De manera que dentro de esa bolsa que se prevé como gasto del año próximo para cubrir el pago de intereses y servicio de la deuda pública, es decir, para el costo financiero relacionado con deuda pública, una parte se relaciona precisamente con las erogaciones para los denominados programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Desde su origen, el Fobaproa resultó muy costoso, un muy costoso atraco a la nación, no solo por el volumen de la deuda original, sino por los malos manejos y cochupos que se hicieron en toda la operación y transferencias cuando el gabinete de Zedillo formalizó el llamado rescate bancario. Y lo explico a continuación. Antes de la crisis de diciembre de 1994, los bancos presentaban muy deficientes condiciones. Por un lado, tenían muchas deudas que pagar a corto plazo y un deterioro de la cartera de créditos. El problema que arrastraban derivaba de que
cuando se dio la privatización de la banca durante el Salinato, los bancos entregaron a empresarios amigos de Salinas que no tenían experiencia en el sector y que hicieron todo tipo de malos manejos. Se hacían autopréstamos, créditos cruzados, así fueron acumulando numerosas, cuantiosas deudas por pagar a corto plazo y muchas anomalías en sus créditos. Así, cuando llegó la crisis financiera del 94 y el 95, se ahondaron las graves deficiencias. En ese contexto fue que el gobierno de Zedillo activó la polémica utilización del FOBAPROA. Les lanzó el salvavidas. Inicialmente, en el año 1996, en su segundo informe de gobierno, Zedillo dijo que se habían comprometido recursos fiscales estimados a precios de 1996 en 180,000 millones de pesos, que se destinarían al rescate bancario y que se irían erogando a lo largo de varios años. Y con esa cifra su gobierno empezó a hacer transferencias sin tener un diagnóstico real de la magnitud de la crisis ni de las condiciones de los bancos y en total opacidad. El denominado saneamiento financiero, que es como le llamaban, se hizo en condiciones de tal opacidad por parte del comité técnico que en la conformación de los portafolios de créditos hubo muchas deficiencias. En todo el proceso en el que el FOBAPROA iba asumiendo obligaciones en los contratos de compra de cartera y entregaba pagarés firmados por el FOBAPROA con el apoyo solidario del gobierno federal relacionados precisamente con la compra de esa cartera, se rescató bancos que no cumplían los requisitos, los cuales a su vez abusivamente incluían créditos que tenían muchas deficiencias. En tanto, se presionaba a los pequeños deudores o quienes tenían créditos muy modestos a que pagaran a como diera lugar. Destaca además que quienes operaban el FOBAPROA, si se trataba de algún influyente, le aceptaban bienes como daciones de pago, a los cuales les daban un valor muy por encima del real, y luego esos bienes los fueron desincorporando y subastando también de manera discrecional. La Constitución además le impedía a Zedillo transferir recursos públicos en el mecanismo que estaba utilizando, porque el FOBAPROA era un fideicomiso que no era parte de la Administración Pública Federal, por lo que no tenía por qué recibir recursos públicos. Y sería hasta 2 años después, cuando se envió al Congreso, que se validó ese mecanismo. Para entonces, los 180,000 millones de pesos que había dicho Zedillo, que era lo que se comprometería, habían aumentado a 552,300 millones de pesos. El FOBAPROA como deuda pública se aprobó en la sesión de Congreso del 12 de diciembre de 1998. Derivado de esa aprobación, se creó un instituto, el IPAP, que asumiría la deuda neta proveniente del rescate financiero que había aplicado el gobierno por conducto del FOBAPROA. Y para asumir ese compromiso del rescate financiero, al IPAP se le irían transfiriendo anualmente asignaciones presupuestales en un ramo específico del presupuesto de egresos de la Federación. En ese mecanismo, en resumen, los pasivos de la banca privada y de algunos empresarios se volvían deuda de todos. Para diciembre de 1999, cuando empezó a operar el IPAP para administrar los programas de saneamiento financiero y asumir los compromisos que había entablado el FOBAPROA, la deuda neta ya se había incrementado a 687,844 millones de pesos. El episodio FOBAPROA se convirtió en uno de los de mayor discrecionalidad, primero en la decisión del rescate bancario, luego en su mecanismo de aplicación, con la férrea negativa de informar públicamente a quiénes y con qué montos se estaba rescatando,
siempre con el pretexto del secreto bancario. Las auditorías que en diversos periodos se intentaron llevar a cabo, tanto las relacionadas con el proceso de saneamiento financiero como de la recepción y posterior colocación de esos bienes, fueron bloqueadas. Siempre se obstaculizó el trabajo de fiscalización. Y eso mismo también ocurriría en los primeros años de operación en que el IPAP se hizo cargo de dar continuidad a esos programas. Durante la etapa de creación del IPAP, el FOBAPROA supuestamente permanecería en operación hasta que concluyeran las auditorías que supuestamente había ordenado el Congreso, pero que estas nunca se hicieron o no a cabalidad, y tal como habían alertado los legisladores que se opusieron a la aprobación de ese mecanismo, la transferencia FOBAPROA-IPAP terminó encubriendo los quebrantos. Nuevamente hubo bancos que recurrieron de manera reiterada a procedimientos jurídicos como argucia para evitar que se auditara las operaciones que estaban realizando ya en los primeros años de operación del IPAP en el proceso de canje de bonos que ese instituto comenzó a realizar. Este episodio también del canje entre los pagarés del FOBAPROA por bonos del IPAP acabó por convertirse en otro episodio de concesiones y privilegios a los bancos, pero auspiciado ya por el gobierno panista en la presidencia. En aquellos años, ante el órgano interno de control, se presentaron numerosas quejas y denuncias por el manejo que se estaba haciendo de los activos que se subastaban, que supuestamente debían subastarse mediante un procedimiento público. Se presentaron quejas y denuncias internas contra funcionarios por anomalías en la venta de cartera, por inconsistencias en la compra de inmuebles, por irregularidades en la liquidación de bancos como el Banco Unión y el Banco Obrero, y muchas de esas quejas, la mayoría, quedó archivadas. Para quien desee conocer más el detalle de este tipo de quejas, es información que se cuenta de manera precisa en el libro Hijos del Neoliberalismo. Así, el episodio FOBAPROA quedó históricamente como una auditoría pendiente, inconclusa, pero es deuda presente. Y para dar cumplimiento al pago de esa deuda, el IPAP lo hace mediante 3 fuentes de financiamiento principales: las transferencias fiscales que cada año le envía el gobierno federal, las cuotas aportadas por los bancos y los montos de las recuperaciones. Pero ¿cuánto se ha pagado de esa deuda y cómo está el saldo? La deuda ha representado a lo largo de los años el pago, tan solo por concepto de intereses, de 1.523.239 millones de pesos. La cuantificación del saldo nominal que todavía se tiene de la deuda neta al cierre del 2024, que es el informe anual del IPAP de diciembre pasado, allí cifra que la deuda estaba en 1.016.090 millones. Es decir, a ese más de 1.5 billones que ya se pagó solo por intereses, hay que sumarle todavía ese billón que se debe. Cuando realizaba precisamente el libro Hijos del Neoliberalismo, donde se cuenta de manera detallada lo que ocurrió con el FOBAPROA y el estatus hasta estos años, mediante diversas solicitudes de información le pregunté al IPAP por una estimación en el año en que se cubrirá la deuda. Y la respuesta es que no hay un plazo específico. El IPAP explica, cito, la estrategia del IPAP en materia de administración y financiamiento de pasivos ha consistido en hacer frente a sus obligaciones financieras de manera sostenible en largo plazo
al menor costo posible. Cierro la cita. Pero ¿para cuándo se terminará de pagar? Pues no hay un plazo específico. Así que el próximo año y el siguiente y el subsecuente, y no se sabe hasta cuándo, del presupuesto se deberá destinar una parte para cubrir los costos de esa infinita deuda que dejó el gobierno de Zedillo, mientras que él seguirá embolsándose la pensión que le paga el Banco de México, en tanto no se revisen y eliminen todas esas pensiones doradas de las que se sigue sangrando al erario. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí la columna de hoy. Aquí nos encontramos la próxima semana.